Bien, estamos en el capítulo 36 de Isaías y aquí llegamos a una sección del capítulo 36 al 39 en donde vemos un interludio histórico, una especie de intermedio en la narrativa que nos prepara para ver cómo va a ser el cambio radical ahora en este libro del profeta Isaías. En los capítulos del 1 hasta el 35, el principal enemigo del pueblo de Israel ha sido Asiria. Y este pueblo, Asiria, sabemos que fue enviado por Dios para destruir las tribus del norte, pero también para causarle muchos problemas a Judá. Recordarán que el reino está dividido, 10 tribus se fueron al norte, 2 al sur, las tribus del norte quieren atacar a las tribus del sur, las tribus del sur van y le piden ayuda a Asiria, Asiria les vende la ayuda. Acuérdense que se alquilaban como mercenarios y ellos van y destruyen a las tribus del norte, y ya que destruyeron a las tribus del norte le dicen, bueno, pues imagínate si eso le hacemos a tus enemigos, ¿qué podemos hacerte a ti? Acaz es el rey en turno y él decide pagarles tributo. Recordemos que en todo momento que todos los males que el Señor les está mandando a través de este pueblo y futuramente a través de Babilonia ha sido porque Dios ha querido disciplinar a su pueblo. Dios ha querido pasarlos por todo este tiempo de tribulación, por todo este tiempo de angustia, de prueba, porque ellos han abandonado el pacto con el Señor, se han olvidado de Dios, y el Señor está disciplinando a su pueblo porque lo ama. Y esto trae a nuestra mente lo que nos dice Hebreos 12:8, ¿verdad? A los que se deja sin disciplina es a los bastardos, no a los hijos. El Señor ama a sus hijos y por ello los disciplina. Al final del capítulo 39, y vamos a verlo rápidamente, vamos a ver que esto va a cambiar radicalmente, y vean cómo nos lo indica al final del capítulo 39, versículos 6 y 7. Dice Isaías 39, versículo 6. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Del mismo modo que Dios decidió enviarles a Asiria, ahora decide enviarles a Babilonia. Pero noten esto, la necedad continua requiere disciplina continua. Si la gente no ha querido entender, el Señor tiene que seguirlos disciplinando. Para concluir el tema de Asiria como enemigo principal, se nos narra el preludio a un ataque que no sucedió. Es decir, están llegando los enviados de Senaquerib, rey de Asiria, llegan al muro de la ciudad de Jerusalén a amenazar al pueblo. Este ataque no se va a dar, lo vamos a ver más adelante, pero esto sucede porque Ezequías, el rey en turno, hijo de Acaz, el rey que empezó a pagarle tributo a Siria, este hijo hizo las cosas rectas delante del Señor y él decide parar el tributo. Asiria no queda contento con ello y empieza a atacar a las ciudades de Judá. Y solamente le falta Jerusalén. Ya destruyó a todas, ya invadió a todas, solamente le falta Jerusalén. Y va a llegar con el rey Ezequías allá adentro a buscar amenazar de tal manera que ellos se rindan. Y la amenaza es real. O sea, ya acabó con otras ciudades, ya invadió otras ciudades, solo falta Jerusalén, el centro del poder, y ahí están los enviados de Senaquerib presentando un pliego de amenazas para que el pueblo se rinda ante ellas. Una serie de amenazas que son reales. Los judíos saben que es verdad, o sea, él puede obrar, él puede actuar y destruirnos como lo ha hecho con los otros pueblos. Este es un momento crucial en esta narrativa, en donde pues Israel, el pueblo del Señor, Judá en específico, estamos con las tribus del sur, tiene que definir si tiene confianza plena en Dios o aún sigue confiando en sí mismo. Recuerden que Acaz confió en sus estrategias. Acaz decidió elaborar sus estrategias para hacer a un lado la confianza en el Señor. Recuerden también que
desde el capítulo 7 de Isaías y hasta el capítulo 35, se ha estado haciendo una pregunta. ¿En quién es más fácil confiar? ¿En los enemigos visibles o en un Dios invisible? Y llega el momento en el que van a tenerlo que demostrar. Aquí, dentro de este relato, dentro de esas amenazas que presenta Sennacherib, rey de Asiria, vamos a ver 7 mentiras que usa el enemigo para robarte tu confianza en Dios, para separarte de Dios. El enemigo está al acecho y en este caso Asiria está ahí al acecho buscando robarle su confianza a Israel para que dejen de confiar en Jehová y se concentren en la amenaza que representa Asiria. Traten de captarlas, yo se las voy a explicar. 7 amenazas que se convierten en 7 mentiras que dice el enemigo. Hoy solamente vamos a ver 3. Hay mucho contexto para que logren entender esas amenazas y dentro de 15 días vamos a ver las otras 4. Vamos a leer Isaías 36. Dice así Isaías 36. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsacés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller. A los cuales dijo el Rabsacés: decida ahora Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña frágil, en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis? Ahora pues, yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y con su gente de a caballo? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me envió: sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijeron Eliaquim, Sebna y Joá al Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Y dijo el Rabsacés: ¿acaso me envió mi señor a que dijese estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? Entonces el Rabsacés se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo: oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: hacer conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y yo os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo: Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano?
¿qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo: no le respondáis. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos y le contaron las palabras del Rabsacés. Una amenaza total la que está aquí enfrentando el pueblo de Israel. Recordemos, vamos a ver 7 amenazas, y a través de estas 7 amenazas vamos a ver 7 mentiras que usa el enemigo para robarte tu confianza en Dios, para hacer que decidas apartarte de Dios. Cuando hablamos de nuestro enemigo acérrimo, si tuviéramos doctrina carismática, ¿verdad?, pues diríamos que es Satanás y que hay que reprenderlo, atarlo, desatarlo o hacerle algún tipo de esas cosas. Tu único enemigo acérrimo habita entre tus 2 oídos. Eres tú. Y es esa naturaleza pecaminosa que quiere convencerte de que es mejor el pecado, de que es mejor separarte de Dios que mantenerte fiel a lo que su palabra dice. Entonces, conforme vemos estas mentiras que está diciendo el rey de Asiria a través de el Rabsacés, vamos a ver cuáles son esas mentiras que nos cuenta el pecado para tratar de alejarnos de Dios. Primer mentira que te dice el pecado: cualquier estrategia con la que quieras vencerme es vana. Cualquier estrategia con la que quieras vencerme es vana. Vean lo que dice el capítulo 36, versículo 1 de Isaías. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Hasta ahí. Se nos da una guía cronológica. Es el año 14 del rey Ezequías, un rey que lo podemos conocer en 2 de Crónicas 29 y en 2 de Reyes 18. Cuando él comenzó a reinar tenía 25 años, es decir que en este momento tiene 39. Vamos a 2 de Crónicas 29, segundo libro de Crónicas 29. Segundo de Crónicas 29. Dice así, 2 de Crónicas 29, versículo 1. Dice: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Noten, esto es muy interesante porque la situación que está viviendo Ezequías es la de restauración. Su padre Acaz había hecho lo malo ante los ojos del Señor e incluso había fomentado la idolatría a otros dioses. Noten lo que había pasado en el versículo 7 ahí mismo. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. ¿Qué estaban haciendo? Alejándose de su obediencia,
Dejaron de hacer lo que Dios les había mandado, hacer sacrificios, obedecer la ley mosaica, establecer todas sus fiestas, llevar a cabo esos ritos rigurosos año tras año. Y ellos simple y sencillamente, Acaz decidió cerrar las puertas, apagar las lámparas. Aquí nadie va a seguir adorando a Jehová. Más adelante van a ver por qué, muy interesante. ¿Qué fue lo que sucedió? Versículo 8. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación y execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Todo lo que habían hecho los padres había enojado a Jehová, y Ezequías está trabajando para restaurar todo. Abre las puertas del templo, restaura la adoración, le vuelve a dar su lugar al Señor. Y noten, a causa de esta ira que Dios estaba sobre ellos, porque no habían mantenido la adoración, versículo 9, vean lo que habían sufrido. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Todo esto lo estaban sufriendo porque el Señor los estaba disciplinando. Asiria estaba llegando en el nombre del Señor a hacerles todo este daño. Vamos al capítulo 10 de Isaías, Isaías capítulo 10. Vean ustedes cómo se nos indica ahí que el mismo Señor les mandó a este pueblo. Dice en Isaías 10, versículo 5: Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice: mis príncipes no son todos reyes, no es Calno como Carquemis, Amad como Arfad, Samaria como Damasco. Como halló mi mano a los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. ¿Por qué lo había mandado Dios en su contra? ¿Cómo puede Dios, que ama a su pueblo, mandarle a otro pueblo que es peor que ellos a causarle una destrucción como esta? Vamos al capítulo 5 de Isaías. Vean cuál había sido el comportamiento de este pueblo. Aquí en el capítulo 5, versículos del 1 al 7, se nos habla de cómo Dios había tratado a Israel. Hasta el versículo 7 se nos revela quién es esta viña. Y vean lo que dice Isaías 5. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora qué haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Nos dice ahí que esta viña es la casa de Israel. Recuerden, aquí distingan: Israel, tribus del norte; Judá, tribus del sur. Y dice Israel
es esta viña y Judá es planta deliciosa. El Señor había tenido todo cuidado. Había cercado la viña, la había plantado, la había despedregado, le había puesto una torre, le había puesto un lagar, le había dado toda la protección que requería. Y dice el Señor que incluso había plantado vides escogidas. Y cuando llegó el momento en el que le diera el fruto, le dio uvas silvestres. Esta es una forma poética de describir el mal comportamiento de Israel, las tribus del norte. Y cómo aquí Asiria está llegando contra Judá también, porque Judá está en la misma idea. Jehová permitió todo esto para que ellos comprendieran que su mejor opción siempre había sido Jehová de los ejércitos. Bajo el reinado de Ezequías todo cambió y lo principal fue que restauró la adoración correcta a Dios. Noten, estaban cerradas las casas de la casa de Jehová, estaba cerrada la adoración y él llega y la abre. Y regresemos a Segundo de Crónicas, pero ahora vamos a su capítulo 30. Capítulo 30, en donde se nos dice que ya que Ezequías está trabajando para agradar única y exclusivamente a Dios, noten la respuesta que tuvo de Dios en Segundo de Crónicas 30, versículo 20. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Vemos ahí que él ha buscado a Dios con todo su corazón, el Señor lo ha prosperado y el Señor dice, debido a que estás en la obediencia, voy a restaurar todo esto. Pero vamos a ver cómo es que Asiria llega con ira a atacarlo. Vámonos ahora a Segundo de Reyes, capítulo 18. Mucho contexto para que comprendan la idea, pero lo van a ver aquí. Segundo de Reyes 18. Y vamos a ver cómo es la misma escena, 18:1, Segundo de Reyes 18:1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronces que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Versículo 7, y Jehová estaba con él, a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Asiria, con su padre Acaz, le solicitó tributo. Me lo tienes que pagar porque si no voy en tu contra. Pero llega Ezequías, empieza a hacer las cosas como Dios las mandó, Dios lo empieza a prosperar. Y entonces Ezequías dice: Asiria, se te acabó tu tributo, no hay más tributo para ti. Vean lo que sucede ahí en el versículo 13. A los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, en contra de todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Es la escena que estamos viviendo en Isaías 36. Isaías 36 nos está narrando todo esto. Él ya subió contra las ciudades fortificadas y ya las tomó, solo le falta Jerusalén. Dice ahí en el versículo 14, entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Después del rey de Asiria envió contra el rey de Ezequías al Tartán,
al Rabsaris y al Rabsacés, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. ¿Se dan cuenta? La misma escena que tenemos en Isaías 36. Aquí vemos que todo esto está sucediendo. ¿Por qué? Porque el Señor lo había mandado. Sin embargo, le dice ahí en el versículo 14, yo he pecado, apártate de mí. Ezequías reconoce, yo sé que te envió Dios en mi contra. No estaba pecando en contra de Asiria, estaba pecando en contra de Jehová. Y entonces Ezequías decide darle, bueno, ¿qué quieres ya para dejarme en paz? Te voy a dar un último pago y se acabó nuestra relación. Y entonces este hombre le pide 300 talentos de plata y 30 de oros. Un talento en el Antiguo Testamento pesaba 34 kilos, en el Nuevo Testamento eran 21 kilos 600 gramos. Pero tomando la medida del Antiguo Testamento, le dio 10 toneladas 200 kilos de plata y 1 tonelada y 20 kilos de oro. Nada más. No sé cuánto cuesta el kilo de oro. Hace mucho que no compro uno. Pero desde que nací. No sé cuánto cueste, pero le dio muchísimo dinero. Pero para el rey de Asiria esto no fue suficiente. Él le dice, ya, te voy a dar un último pago, déjame de molestar, ya no quiero nada contigo. Lo recibe el dinero, ¿verdad? Pero dice en el versículo 17, ahí en 2 de Reyes 17, después el rey de Asiria envió contra el rey de Ezequías al Tartán, al Rabsaris, al Rabsacés, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Regresemos a Isaías 36. Ya vemos todo el trasfondo, todo lo que está sucediendo. Asiria recibió dinero, no le fue suficiente, dice quiero a Jerusalén. Y el rey de Asiria, dice en el versículo 2, Isaías 36, 2, y el rey de Asiria envió al Rabsacés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, a los cuales dijo el Rabsacés, decid ahora Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Noten primero la forma de tratar al rey. Ezequías era rey porque Dios lo había permitido. Ezequías estaba obedeciendo a Dios. Era un gran rey porque está llevando a cabo muchas mejoras ahí en Israel. Pero llega este Rabsacés, el enviado de Sennacherib, y les dice, decida ahora Ezequías. No dice, díganle al rey Ezequías. A ese Ezequías que está ahí adentro, díganle que va a sucumbir. Obvio, es una amenaza. No lo podían tratar bien. Ellos están simplemente tratando de amedrentarlo, pero no solamente vemos la falta de respeto de Sennacherib y el Rabsacés en contra de Ezequías, estamos viendo la falta de respeto hacia Dios. Hemos establecido un enemigo de un hijo de Dios, es un enemigo de Dios. A ellos no les está interesando Dios en lo más mínimo. Y le pregunta ahí en el versículo 4 al final, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Y le dice en el versículo 5, yo digo que el consejo y el poderío para la guerra del que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de la caña frágil de Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y se la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. ¿Se acuerdan que Acaz, cuando es el papá de Ezequías, fue atacado y va y le pide ayuda a Egipto? Egipto le cobra, no le da ninguna ayuda. Le dan llegan a hacerle guerra y lo maltratan mucho. Y ahora ya no está Acaz, está Ezequías, pero viene Sennacherib y le dice, ¿en quién confías? ¿En Egipto? Mira, cualquier estrategia que tú quieras usar en contra mía, la voy a destruir.
tú no tienes estrategia en mi contra. Acaz había ido y había establecido esa estrategia, y esa estrategia había sido probado ser inútil. Y él decía, les está diciendo, no tienes manera de vencerme, no tienes manera de vencerme. Esta es la primera mentira. En efecto, la estrategia humana no es la mejor. Cualquier estrategia humana que planees puede fallar, pero si existe una estrategia, la única estrategia que existe es confiar en Dios y obedecer lo que Dios dice. Si no tienes esa estrategia, te va a vencer el pecado. Si Ezequías no tuviera su estrategia de confiar en Dios, tendría que huir amedrentado de este enemigo. Ezequías va por buen camino. Hace las cosas para agradar a Dios, y ojo, esta es la esencia de la obediencia. No obedecemos a Dios para agradar a alguien más. Obedecemos a Dios para agradarlo a Él. Ay, no es que yo pagaría mis impuestos si yo viera las calles pavimentadas. No, tú pagas tus impuestos porque tienes que obedecer a Dios. Si el otro hace mal uso de ellas, es problema de él. Pero ese es tu deseo. La pregunta de toda consejería: ¿quién empieza? ¿Ella a sujetarse o yo a amarla? Cuando ella se sujete, yo ya la voy a amar. No, pues cuando él me ame, yo ya me voy a sujetar. ¿Sí? Si te sujetas es porque te vas a sujetar por amor a Dios, no por amor a tu marido. Y si la amas es por obedecer a Dios, no porque se lo merezca ella. ¿Te das cuenta? Este es el enfoque. Ezequías está concentrado. Tengo que obedecer y agradar exclusivamente a Dios. No voy a ir a buscar a Egipto como lo hizo a mi padre, como lo hizo mi padre. Y por lo pronto le dice Sennacherib: no tienes estrategia válida. Pero Ezequías dice: tengo la mejor, tú no sabes, Sennacherib. No me digas que cualquier estrategia es vana. Tu pecado te lo dice de la misma manera. Has intentado todo y no ha servido de nada. Sigues en tu pecado. Y según tú trazas estrategias para vencerlo, pero la realidad es que si no buscas agradar a Dios, no vas a poder salir de él. Tu enfoque debe de ser: ¿qué dice Dios? Voy a hacer lo que Dios me pide, no lo que a mí me agrada. No hay pecado que pueda prevalecer en tu contra. Cuando confías en Dios, cuando obedeces a Dios, cualquier pecado va a ser derrotado. En efecto, la estrategia del padre de Ezequías fue incorrecta, pero si se necesitaba una estrategia para vencer a Siria, era confiar en Dios. Confiar en Dios. Y el pecado pues va a desaparecer. Segunda mentira. La primera fue: no tienes una estrategia válida para vencerme, pero no era cierto. Segunda mentira: tu Dios es como cualquier Dios. No tiene ningún poder especial. De nada sirve que me digas que eres cristiano. Eres igual a los demás. Vean lo que dice el versículo 7. Y si me decís: en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis? Fíjense la interpretación que hay por parte de el Rabsacés o de Sennacherib, rey de Asiria, al hecho de que quiso quitar toda la idolatría. La interpretación era que ahora les habían impuesto otro Dios, que era igual que cualquier otro. Anteriormente Acaz, pensando en que tenía que adorar otros dioses, decide poner todo tipo de adoratorios y le dice al pueblo: ahora vamos a adorar a estos dioses. Y ahora nada más Ezequías derribó esos y ya te puso otro. Tu Dios es igual a cualquier otro diosecito que tengas por ahí. Y les dice: Ezequías no tiene la verdad. Vamos a ver por qué Acaz decidió poner todos estos adoratorios. Vamos a Segundo de Crónicas 28. Segundo de Crónicas 28. Ya lo hemos leído, pero vamos a recordarlo. Segundo de Crónicas 28, versículo 22.
Dice ahí en 2 de Crónicas 28-22, además el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que le habían derrotado y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden, bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de esto, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén y en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así la ira de Jehová, el Dios de sus padres. Él dice, me están venciendo mis enemigos y ellos le oran a sus dioses, pues mejor le oro a los dioses de mis enemigos para que a mí me vaya bien. Lo que no se acordaba era todo lo que había ofendido al Señor. Y aquí cabría mencionar un refrán muy famoso que tenemos aquí en México, ¿verdad? El que no conoce a Dios, a cualquier santo se le hinca. La gente obviamente en ese tiempo y en nuestros días está deseosa de recibir beneficios de parte de Dios en todo momento, pero se les olvida que Dios bendice, Dios concede peticiones en base al conocimiento que tenemos de Él. Acaz no sabía pedirle a Dios. Acaz no sabía pedirle a Dios. Dice primera de Juan 3:22, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Se dan cuenta? Vamos a recibir cualquier cosa, pero ¿bajo qué condición? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dice ahí mismo en primera de Juan 5:14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Noten, hay que guardar sus mandamientos, hay que hacer las cosas que son agradables a Él y hay que pedir conforme a su voluntad, no la mía. Nosotros queremos deshacernos de la prueba así. Ya, Señor, rápido, quítame el sufrimiento, ya, llévatelo, que no esté a mi lado el sufrimiento. Y Dios dice, tienes que pasar por él, si no, no aprendes. Tienes que pasar por ese sufrimiento. Acaz se convenció a sí mismo de dar adoración a otros dioses. No comprendía que Jehová de los ejércitos demandaba obediencia y hoy demanda obediencia para que nos pueda conceder nuestras peticiones. Hoy demanda obediencia a su palabra para que, conociendo su palabra de manera profunda, conozcas cuál es su voluntad. Dios no es el príncipe, el genio de la lámpara que te concede tus deseos. Para que puedas pedir conforme a la voluntad de Dios, tienes que conocer la voluntad de Dios. Y ojo, la voluntad de Dios solamente puede ser conocida una vez que ya sucedió, no antes. Pero la guía que tenemos en la palabra es la de saber, estoy obedeciendo lo que la palabra de Dios me dice, y el resultado depende del Señor. La mentira, entonces, aquí la podríamos traducir en Isaías 36, es que les está diciendo el Rabsacés, el enviado de Sanaquerib, ustedes ni siquiera saben identificar la sana doctrina. Ustedes ni siquiera saben quién es Dios. ¿No es este el que les tiraron todos sus adoratorios allá arriba? Ustedes, les está diciendo ahí el Rabsacés, ustedes han creado un sistema de doctrina que los complace a ustedes, pero que no agrada a Dios. Ya los oyen. Vamos a sentir el aroma del Espíritu Santo, la risa del Espíritu Santo, el vómito del Espíritu Santo. Yo digo, dame favor, ¿no? Decía Juan Calvino, este teólogo francés, un pueblo que no estudia la Biblia confunde la herejía con la voz de Dios. Es muy simple. Lo sabe el Rabsacés, lo sabe Sanaquerib.
y los tiene que amenazar. Primero les dice, ninguna estrategia que tú tengas en mi contra va a ser buena. Y también les dice, pues tu Dios es como cualquier Dios. ¿Qué diferencia tiene ser cristiano? ¿De cuáles eres? ¿De los que vomitan, de los que hacen esto, aquello, saltan y brincan porque les agrada? Tenemos que pegarnos a la palabra, porque solo así desmantelamos las mentiras del enemigo. ¿De cuál enemigo? Del pecado que nos atrae. La tercera mentira. Versículos 8 y 9, regresemos ahí a Isaías 36. La tercera mentira es, eres demasiado débil para poderme vencer. Te dices cristiano y ni es cierto. Esta es la amenaza del enemigo. El enemigo te quiere amedrentar, te quiere hacer reducir. Y vean cómo se lo dice el Rabsacés, enviado de Sennacherib a Ezequías y a todo el pueblo de Judá. Ahora pues yo te ruego que me des rehenes. Ahora pues yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2,000 caballos si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. Fíjate, dame unos rehenes y te doy 2,000 caballos. No tienes jinetes, yo tengo más caballos que tú jinetes. Se está burlando del pueblo de Israel. Le dice, tú eres demasiado débil, mira, ni aunque te diera los caballos que necesitaras, podrías vencerme. Esto pudo haber sido muy tentador para acá. ¿Se acuerdan que Acaz va a pedir ayuda a Egipto porque va pensando en que va a tener caballos? Los caballos representaban un arma poderosísima para la guerra. Vean lo que pasó con Acaz en el 30, Isaías 30, versículo 16, vamos a leer desde el 15. Aquí está Acaz, aquí no está Ezequías. Dice en el 30:15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. El Señor dice, confía en mí, tú tranquilo, yo voy a vencer a tus enemigos. ¿Qué necesito? Tu confianza puesta en mí. Y dice el Señor, y no quisisteis. Y vean lo que dijo Acaz, sino que dijiste, no, antes huiremos en caballos, por tanto, vosotros huiréis sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Dice el Señor, ustedes querían confianza en caballos, ¿saben qué? Con caballos los van a venir a destruir. Y aquí se está burlando y le dice, es mejor que te rindas y logres algún acuerdo conmigo, te voy a vencer, tú no tienes ninguna alternativa porque eres demasiado débil. Qué débil de carácter eres, tú no puedes hacer las cosas, te voy a vencer. Si confías en que puedes vencerme, estás equivocado, Egipto no te va a ayudar. Y vean lo que le dice en el 8. Ahora pues yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, yo te daré 2,000 caballos, si puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. 9. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? Fíjate, le dice el Rabsacés, yo soy el menor de los militares de mi señor. Y a mí no me puedes resistir, tú eres un debilucho. Yo voy a poder ir en tu contra. Porque eres muy débil de carácter. Además ni conoces la Biblia. Te la tienen que leer porque tú no la lees. Muchos caen en este engaño. Pero recordarán al apóstol Pablo. Él había tenido lucha en contra de un enemigo constante en su vida. 2 Corintios 12 nos dice que él había rogado al Señor 3 veces que le quitara ese aguijón en la carne. No sabemos con exactitud qué era. Algunos dicen que era enfermedad en los ojos, otros dicen que era malaria y algunos dicen que era algún miembro dentro de la congregación de Pablo. Yo creo que era la tercera. Y el Señor no se lo quitaba. No se lo quitaba. ¿Y qué le decía el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Eres débil? ¿Somos débiles para luchar en contra del pecado? Somos muy débiles.
Pero ¿qué debemos hacer con esa debilidad? Confiar en Dios. Presentarle nuestra debilidad al Señor. Señor, yo no puedo. Si tú no me ayudas, yo no salgo. Haz, y les da miedo esta oración, haz lo que sea necesario para que yo me aleje de mi pecado. Me lo han dicho. Ay, hermano, es que eso da miedo. Sí, qué bueno, más miedo te debe dar el infierno. Señor, sácame de este hábito pecaminoso. Cuando nosotros vamos y confiamos esa debilidad al Señor, el Señor nos ayuda. Porque es precisamente cuando somos débiles ante Dios que somos fuertes. Ay, no, ¿cómo voy a ir a pedir consejería? Y voy a poner en mal a mi marido. Venga y póngalo en mal. Le hace falta al angelito. Venga y ponga mal a su esposa. Le hace falta. Ah, pero hay de ti donde vayas y hables, No vuelvo a la congregación, que se meta con Dios. Usted déjeselo. Señora, ya hazte bolas tú con él, porque yo no lo cambio. Hazte bolas tú con ella, porque yo no la cambio. El pueblo de Israel era débil. Lo había mostrado a través de la historia de sus reyes. Pero Ezequías está diciendo: tenemos que adorar a Dios, tenemos que restablecer la adoración dentro del templo, tenemos que seguir la obediencia a Dios y confiemos en que Dios nos va a salvar. Pero Sennacherib lo sabe y dice: no confíen en lo que él dice. La fidelidad a Dios en soportar la prueba es lo que nos va a sacar adelante. ¿Y qué nos va a librar de todo lo que pase aquí en la tierra? Posiblemente no. Posiblemente no. Pero Dios quiere que dependamos de Él. ¿Somos débiles para vencer el pecado? Sí. Pero si nos humillamos ante Dios, Él nos va a fortalecer. Entonces, tenemos que desenmascarar estas mentiras. Sí hay una estrategia buena para vencer el pecado. ¿Y cuál es? Confiar en Dios. Nuestro Dios no es como cualquier Dios, es el único Dios vivo y verdadero. No es el Dios supremo entre muchos dioses, es el único Dios vivo y verdadero. Y en efecto, somos débiles, pero esa debilidad la debemos de presentar delante de nuestro Señor y decir: no puedo, Padre, no puedo, es más fuerte que mí esto, ayúdame, Señor, para vencer el pecado. Vimos entonces hoy 3 mentiras que te dice el enemigo para mantenerte en el pecado. Dentro de 15 días vamos a ver las otras 4. Inclinemos nuestro rostro. Señor, qué real es esta amenaza. Pareciera que personalmente cada uno de nosotros es Jerusalén, que tenemos un muro alrededor. Pareciera que a cada uno de nosotros nos está amenazando este rey asirio a través del Rabsacés. Qué importante, Señor, es que estemos apegados a tu palabra, para no dejarnos llevar con cualquier herejía, para no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina, como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser constantes y diligentes. A veces lo que tu palabra nos dice no nos gusta, pero Señor, cuando nosotros sabemos qué es lo que tú has dicho, cuando estamos seguros de que lo que tú has establecido, es que depositamos nuestra confianza en ti, solamente en ti. Ayúdanos, Señor, y ayuda a esos que no tienen aún la fortaleza, no han adquirido la fortaleza a través del estudio profundo de tu palabra, para que, Señor, puedan ver las bendiciones que tú das cada día y puedan confiar plenamente en que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, despídenos en tu paz, pues te lo rogamos en Cristo. Amén.